día martes y su protagonista es una directora de teatro, de cine, de televisión, galardonada en muchísimos festivales internacionales y que ha sido catalogada como una de las mejores guionistas venezolanas de su generación. Egresada en letras de la Universidad Católica Andrés Bello, allí tuvo ese primer acercamiento, coqueteo con las artes. Eh, Ha trabajado en varios proyectos para RCTV Internacional, para Telemundo, incluso dialoguista de esa famosa producción Estrambótica Anastasia, de Martín Han, la recordarán. Bueno, para MTV fue coautora de la telenovela Niñas Mal. Estamos hablando de que hoy vamos a conocer el primer sueldo de Karen Valecillos. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Son las 8:13 minutos de la mañana. Dar la bienvenida a Karen Valecillos. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Karen, si hablamos de la primera vez que hayas recibido dinero en tu... Ni siquiera estoy hablando de un salario formal. La primera vez que tuviste dinero en tus manos, ¿cuándo fue? ¿Por qué fue? ¿Qué hiciste con él? Bueno, la primera vez era justo, había comenzado a estudiar letras. Uh-huh. Yo estudié mi primaria en un colegio en Santa Mónica que se llama el José Gonzalo Méndez. Uh-huh. Y para ese momento mi hermana estaba estudiando allí y me ofrecieron, como estudiaba literatura, hacer unas suplencias. Okay. Pero prácticamente era como cuidar a los niñitos de segundo grado. Que la maestra iba a faltar y me dijeron, bueno, nada, te pagamos porque permanezcan vivos, ¿no? Y ese fue como mi primer trabajo. Y me pagaron 300 bolívares, me acuerdo, no me pregunte de qué bolívares eran, porque ya no sé si eran fuertes, débiles, no me acuerdo. Pero me pagaron 300 bolívares por esas suplencias en el José Gonzalo Méndez y ese fue mi primer trabajo. A ver, pero niños de segundo grado, ¿cuántos niños en cada salón? Sí. Ay, un montón, eran como 30. Ay, ¿lo volverías a hacer? Pues no sé si con niños, yo volví a dar clases. Claro, eso, no, pero eso ha con sido niños. Fundamental. Con niños creo que no. Creo que es bastante admirable, pero sí, después di clases en el Agustín Codazzi, en Sí. En el Colegio San Ignacio. Sí. Y ha sido como una parte paralela de mi historia o de mi trabajo, dar clases. Y con niños de segundo grado, estamos hablando de que de niños de 7 años, más o menos, 7, 8 años. Sí, Eso, 7, ¿no? 8 años, Eso. además terribles. Eso, pero pasó algo curioso en una de esas clases, algo que todavía lo conserves en la memoria. Pues me acuerdo de uno, que, o sea, imagínate que no se me olvidaba el apellido, o sea, su apellido era D'Amico, Okay. y era imposible hacer que ese niño se sentara. Imposible hacer que ese niño se sentara. No, lo tengo en mi memoria como ese niño que tú dices, Ahora ya, Karen, el primer trabajo formal vinculado al espectáculo, sea en televisión, en cine, en el teatro, ¿cuál fue? ¿Cómo lo recuerdas? Mi primer trabajo ya como guionista de televisión, ¿no? Eso. Porque primero comencé como dramaturga, Uh-huh. pero como guionista de televisión comencé en RCTV. Uh-huh. Eso sí, lo recuerdo plenamente porque además fue en el 2001, fueron tiempos complicados. Sí. Y entré a RCTV como analista de libretos, que realmente era un trabajo donde tú tenías que leer. Imagínate, en RCTV se producían 4 telenovelas. Mientras 3 estaban al aire, venían 2 en camino. O sea, había mucha producción. Y se necesitaba gente que leyera los capítulos, los pusiera en formato, o por ejemplo les recordara, imagínate, no sé, cuando yo entré estaba al aire Mi Gorda Bella. Okay. Que tenía 200 capítulos. Entonces, a veces uno tenía que leer y decirle a los escritores, acuérdate que dejaste a alguien encerrado en el baño hace 3 episodios, porque o sea, se producía con mucha rapidez. Claro. Y bueno, porque realmente era una gran maquinaria, ¿no? Para producir historias. Entonces, nada, comencé como analista de libretos y de ahí ya pasé como dialoguista Uh-huh. al equipo de Martín Han.
Sí. pero sí, ese fue como mi primer trabajo formal como escritora. ¿Qué te hizo dedicarte a esto? ¿Cuándo encuentras la primera vez que soñaste, que pensaste, sabes qué, me quiero dedicar a esto, a trabajar como guionista, como dialoguista, a trabajar en televisión, en teatro o en cine? Pues la verdad yo escribía desde siempre, Ujú. siempre tuve una afición por la literatura, por la lectura. Mi madrina de bautizo real, porque la gente cree que es como madrinazgo de laboral, pero mi madrina de bautizo es Carolina Espada, que también Claro, es una claro. escritora de televisión. Entonces, ella siempre me regaló libros, siempre incentivó en mí como la lectura y de alguna manera la lectura te lleva a la escritura, ¿no? Entonces cuando ya yo comencé a escribir muy pronto, o sea, en esos trabajos que te mandan a hacer en el colegio, pues yo Ujú. era la que me encargaba de escribir las obras de teatro, de escribir los cuentos, de Mira. escribir, digamos, todo lo que mandaba. Y ya cuando llegué a la universidad decidí, yo había entrado en ingeniería química Ujú, en la Simón Bolívar, pero después decidí estudiar letras en la Universidad Católica ujú. y allí ya encontré como mi universo, que fue el teatro, que fue, digamos, mis inicios en la escritura. Y de ahí la televisión, el cine. Claro. Y sientes, nuestra invitada es Karen Valecillo, ¿sientes que en esta área del arte alguna vez has sentido que por el hecho de ser mujer no se haya dado el reconocimiento merecido, lo ha hecho más difícil? Por el contrario, ha sido más fácil. ¿Ha tenido que ver el género en esta carrera tuya? Fíjate que yo siempre lo digo, sobre todo ahora que vivo acá en México, Ujú, que en Venezuela hay un fenómeno muy particular con el tema de la escritura para televisión, que había muchas mujeres, ujú. muchos referentes mujeres Sí, en la escritura de televisión. Por lo tanto, yo nunca sentí que era algo difícil de lograr. Es exacto. verdad que existe, o sea, que existía Cabrujas y Julio Ujú, César Mármol, pero ujú. también existía Delia Fiallo, Vive Noel, Sí, ¿no? Entonces, creo que siempre hubo referentes de mujeres escribiendo televisión. Mónica Montañez, sí, Indira Páez, no sé, un montón, un sí. montón. Entonces, yo nunca consideré que fuera algo tan difícil de lograr. Pero creo que es un fenómeno como muy venezolano, la Mm, verdad. mm. Y en el cine igual, o sea, tenías a Solveig Exacto. Hugenstein, a Fila Torres, o sea, hay muchos referentes mujeres en el mundo artístico. Claro, y en ese sentido hubo un choque, hubo una desmejora, fue tema tu llegada a México. Pues la verdad es que sí sientes que hay una brecha más importante. Sin Ok. embargo, digamos, yo llego a México en un proyecto muy importante. Yo llegué Ujú, para escribir en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. ujú. Entonces ya eso es como comenzar con un buen pie, ¿no? Pero sí sientes la diferencia. Yo nunca lo había visto en perspectiva hasta que estuve aquí y creo que en Venezuela fui muy afortunada de tener tantas mujeres en representación en todo, tanto en la dramaturgia como la escritura para televisión, en el Ujú. cine, ¿no? Sí. Ahora que mencionas a Luis Miguel, vaya que ha sido tendencia los dos últimos días, porque que si no, el que se está presentando ahora no es Luis Miguel, no, Luis Miguel murió y entonces hay un doble que se encarga de, porque mírale las orejas, porque mírale la nariz. ¿Se habla de eso en México? Es muy divertido. Sí, pero bueno, aquí lo aman Claro. profundamente, pero creo que el mejor comentario que vi al respecto creo que fue el Chigüiro Bipolar, que dice la gente se queja porque Luis Miguel de 53 años se ve como Parece de una persona de 53 cincuenta y años, tres sí, años. lo vi, es muy bueno, extraordinario. Sí, Es, eres es muy brillante, bueno, es eh, brillante. envejeció normal. Además, Claro. creo que es normal. O sea, sin embargo, él siempre ha sido muy polémico, ¿no? Cuando estaba gordo era porque estaba gordo, cuando sí se broncea es porque se broncea. O sea, Igual. pero lo siento como en un buen momento, o sea, asumiendo su edad, Sí. que es algo bastante difícil en este medio y lo veo bastante bien, la verdad. Y lo más importante, con la voz, pero impecable, o sea, la misma voz de sus mayores éxitos. ¿Qué es lo que más te gusta, Karen? Karen Valecillo es nuestra invitada. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Por qué lo disfrutas tanto?
Bueno, creo que es una manera de conectar con la gente. Yo sí siento que la escritura es una manera de no estar solo, en la medida en que la gente reacciona a una escena que escribiste, a una obra de teatro que escribiste, sentir la compañía en cuanto a eso que te angustia, ¿no? Porque creo que la escritura es para hacernos preguntas sobre nuestra existencia, sobre Sí, nuestras vidas y, y tener la oportunidad de compartirlo, porque además la escritura tanto para cine, televisión o como para teatro tiene algo que otro tipo de escritura es más difícil de testear, que es la reacción de la sí, gente, sí. la reacción del espectador, ¿no? Entonces, en ese sentido, es de las escrituras más colaborativas y generosas que existen, ¿no? Y a la hora de escribir tienes una rutina, una estructura, algunas formas, alguna manía. La verdad no, porque justo eso creo que me lo enseñó la televisión. Creo que es un entrenamiento que todo Sí, escritor debería tener para no romantizar muchas cosas y sentir y entender que es un trabajo, ¿no? Entonces creo que la televisión hace que escribas, imagínate, no sé, tenías que escribir 10 escenas en un día, con musa, sin luz, ujú, con luz, sin inspiración, o sea, ujú, tienes que escribir. Entonces, es como entrenar un músculo. sí, Entonces, creo que he aprendido a asumir mi claro. trabajo como si es un trabajo creativo, sí es creativo, pero es un trabajo. Claro, por un tema de disciplina detrás de él, es verdad. Karen, si alguien Eso toca es la correcto. puerta ahora de tu casa y te dice, mira, te pongo todo el dinero, tienes todo el presupuesto que necesitas para tu proyecto soñado. Ese proyecto, ¿a quiénes tendría como guionistas? ¿Cuál sería la temática? ¿De qué equipo técnico te rodearías? ¿Cuáles serían, no sé, los actores, los protagonistas? De ese proyecto, el máximo al que puedas aspirar. Pues creo que me gustaría hacer algo en Venezuela, probablemente con alguna de estas mujeres venezolanas que admirables, no sé, pienso por ejemplo en Teresa Carreño, me Ujú, encantaría tener la posibilidad de trabajar, trabajaría con mi gente, con Robert Calzadilla, con Giovanni García, con la gente de Rosana Hernández, Samantha Castillo, bueno, toda la gente que ha formado parte de mi imaginario y de mi labor teatral y también en el cine. Nada, creo que eso sería como, o una serie, imagínate una serie de Teresa Carreño, que además tiene, no, bueno, una claro. historia absolutamente fascinante. Fascinante, así es. Así es. Karen, pues bueno, nada, agradecer que nos hayas dedicado estos minutos de tu tiempo, que hayas abierto esa página profesional para con nosotros y nuestra audiencia. Feliz día, ¿ah? Gracias por esto. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego, feliz día. Karen Valecillos es escritora, es dramaturga venezolana. Hoy conocimos su primer sueldo, son las 8:25.